Ok. Buenas noches con todos nuevamente. Les saluda Elizabeth Leighton, asesora de Grupo Verona. Como ya les mencioné anteriormente, el día de hoy tenemos el honor de que nos acompañe el doctor Miguel Arancibia Alcántara con el tema de compensación de licencias con goce de haber. El doctor Miguel es especialista en Derecho Tributario Internacional y Política y Precio de Transferencias por la Universidad Austral de Buenos Aires, Argentina, profesional en Derecho y Ciencias Políticas, coautor de los libros Código Tributario Comentado y Auditoría Tributaria para la revista Actualidad Empresarial, especialista en tributación empresarial por la Universidad de San y consultor de empresas nacionales e internacionales. Doctor Miguel, muy buenas noches. Encantada de que nos acompañe el día de hoy. Buenas noches con todos, muchas gracias por la presentación. También buenas noches con todos los participantes. El día de hoy voy a tratar un tema, la verdad, que a muchos le ha preocupado por la cantidad de horas que se han acumulado con respecto de aquellos trabajadores que no podían hacer un trabajo remoto, ¿no? Sabemos que el gobierno ha dictado ciertas medidas y de manera apresurada, quizás por la coyuntura, y precisamente el decreto de urgencia, el 026-2020, a rajatabla le dijo al empleador: ¿sabes qué? Tú tienes que soportar sobre tus hombros la remuneración del trabajador y aparte de eso, no le tienes por qué tocar el vínculo laboral. Dentro del cuerpo normativo de este decreto de urgencia encontramos ello. Y adicionalmente a eso, también encontramos de que le dan un alivio al empleador, claro, no muy grande, pero no muy importante, sin embargo, no está de más comentarlo, de que las condiciones económicas que están supeditadas a que el trabajador asista a laborar podrían ser retiradas, ¿no? Como por ejemplo movilidad, refrigerio o cualquier otro concepto que sea materia de asistencia por parte del trabajador al centro de trabajo. Entonces, a raíz de esta situación, han habido empresas que se han acogido a la suspensión perfecta de labores, hay otras que no se han acogido, hay otras que han seguido operando porque han sido actividades esenciales y han habido esta serie de situaciones. Sin embargo, el tema que voy a abordar hoy, voy a darle un enfoque práctico, jurisprudencial y con modelos, ¿no? Para que sepan no solamente qué es lo que puede suceder, sino también cómo es que lo van a hacer o cómo es que pueden hacer algún tipo de compensación. Entonces, ¿cuáles son uno de los primeros puntos que hay que tener en claro? De que todo lo que nosotros hayamos acumulado en horas, estoy refiriéndome en este caso en particular a aquellos trabajadores que no pudieron hacer trabajo remoto, ni tampoco pudieron asistir al centro de labores por ser un grupo de riesgo, ¿no? Porque cabe precisar que aquellos que tenían algún problema médico se consideraba descanso médico, pero aquí puntualmente me voy a basar en el tema de la compensación de las licencias con goce de haber, aquellas horas que han venido acumulándose con el tiempo y que ahora pues resulta un número importante que las empresas de alguna manera necesitan saber el tratamiento. Claro, que en teoría resulta práctico porque simplemente llevo un control de las horas y esas horas simplemente las comienzo a compensar. Pero vamos a ver la particularidad que se está dando en la práctica y estoy seguro que muchos han caído en estos errores y espero equivocarme por la salud de la empresa y por la salud también de mis colegas contadores. Miren, vamos a poner este primer caso. Miren, este primer caso está vinculado a un ejemplo, por ejemplo, de compensación
de horas y de descuentos. No olvidemos que el decreto de urgencia el 029-2020 estableció que para el sector privado, en su artículo 26, para el sector privado, primero debíamos agotar la vía de la conversación con el trabajador. Y agotada la vía de la conversación con el trabajador, posteriormente, si es que no había un acuerdo, posteriormente lo que debía hacerse era compensar con trabajo las horas que se había el trabajador, había el trabajador de alguna manera recibido su pago sin haberlos laborado. Aquí tenemos, por ejemplo, en el caso de una boleta normal, a manera de ejemplo, tenemos el caso de los ingresos, ¿no? Miren, tenemos el tema de los ingresos, tenemos un tema de valor de horas, de compensación, supongamos que es un trabajador que gana 1,000 soles, ¿ya? Y compensó, pues, su valor en soles, en horas, 5 soles. Y tiene su asignación familiar 93. Entonces, cuando nosotros llenamos la plame, vamos a llenar en el básico, o jornal básico, o remuneración, o jornal básico, 1,000 soles. En mantenimiento de conceptos, y esto les voy a explicar por qué, porque ustedes me van a decir, ¿por qué tan engorroso meterle la boleta? Si lo puedo llevar tranquilamente en una hoja aparte y le llevo el control de horas y lo hago firmar. También es válido, pero vamos a ver una casación, porque como les decía, el enfoque de esta exposición es práctico, jurisprudencial y con modelos. Miren, la razón por la cual les estoy explicando esto es porque ya ha habido un pronunciamiento de la Corte Suprema, no con el caso este de compensación de horas trabajadas, sino con el caso de remuneración vacacional. Y lo vamos a ver lo sorprendente que puede llegar a ser no colocar el nombre que le corresponde al ingreso en la boleta de pago, porque el empleador puede terminar pagando el doble. Mire, tenemos básico 1,000, el trabajador en horas valorizadas en soles tiene 5 soles, la asignación familiar 93 soles. ¿Cuánto tiene? 1,098. Perfecto. Hasta ahí no hay mayor problema, no hay nada que, digamos, extraordinario, pero en los descuentos sí. Miren, en los descuentos tenemos aquí que con el trabajador se acordó lo siguiente. Vamos a descontarte de la siguiente manera, con horas y con una cuota mensual. ¿Es válido? Perfectamente válido. El decreto de urgencia 029, vigente a partir del 15 de abril, permitió que todo acuerdo con el trabajador valía. Entonces, bajo esta lógica y teniendo en cuenta de que el trabajador me va a devolver vía descuentos y me va a devolver vía horas trabajadas, es perfectamente válido aplicar. Tenemos el tema de los descuentos, por ejemplo. Miren, lleno mis ingresos normal, luego tengo cuota de compensación de licencia con goce de haber deducible de bases imponibles. ¿Y por qué deducible de bases imponibles? En el mes 1, ¿ustedes qué hicieron? Dieron una licencia con goce de haber, ¿correcto? ¿Esa licencia con goce de haber estuvo grabada con eSalud o no? ¿Pagaron eSalud por esa licencia con goce de haber? De hecho que la han pagado. Entonces, si ustedes van a compensar en el mes 5, por ejemplo, estamos en el mes 1, licencia con goce de haber, llega el mes 5 y dices, ya es hora de que recuperes. Entonces, pongámonos de acuerdo. Y me pongo de acuerdo con ese trabajador para estar en el caso en particular de que me vas a devolver descontándote una cuota y también me vas a devolver con horas. O sea, hay dos modalidades de poder compensar la licencia con goce de haber que te otorgué en un inicio. ¿Ya? Y eso lo colocamos en descuentos. Entonces, colocamos la cuota que me vas a dar y que te voy a descontar y el valor hora que también te lo voy a descontar. Entonces, aquí viene el tema. Que al momento que se llene el descuento, los descuentos pueden ser de dos tipos. Deducibles de bases imponibles,
Es decir, yo descuento y ese descuento se toma en cuenta para que la base imponible se reduzca y no me calcule la salud sobre eso que ya lo pagué como licencia con goce de haber, ¿ya? Y hay otros descuentos que no son deducibles de base imponible. Y como no son deducibles de base imponible, automáticamente me va a jalar el salud. ¿Cuáles son los errores que se han encontrado en las compañías? De que han hecho los descuentos porque con las cuotas, o sea, le han puesto al trabajador, tú ganas tanto, esta es tu remuneración, ese es tu ingreso, pero te voy a descontar lo que en el papelito está. Tú en el papelito me has dicho de que me vas a devolver en cuotas en tanto tiempo y yo te voy a descontar en tanto tiempo esto. Pero pregunta, señores, cuando yo le pongo el descuento para poder pagarle el neto, ese descuento ¿debe tener incidencia en el salud o no? ¿Debe tener incidencia en el salud? ¿Bajo qué perspectiva? Bajo la reducción de la base imponible. Porque caso contrario estarías pagando el doble, pues. O sea, tú pagaste licencia con goce de haber en salud y posteriormente, cuando lo compenses con vacaciones, cuando lo compenses con descuentos, cuando lo compenses con horas laboradas, y si no lo has puesto como descuentos deducibles de base imponible, vas a pagar doble, pues. O sea, automáticamente del ingreso, ustedes tienen ahí, miren, el ingreso, esa columna de ingreso, automáticamente lo va a jalar para la base imponible de la salud. Y eso no es correcto, porque ya se pagó el salud. Entonces, acá tenemos dos figuras, ¿no? La primera figura aplicando descuento y la otra figura sin aplicar ningún tipo de descuentos. Lo que nos interesa a nosotros es cómo aplicar el descuento. Entonces, uno de los primeros errores que debemos evitar cometer es que al momento de descontarle al trabajador, coloquemos en los descuentos que son deducibles de bases imponibles. Ustedes pueden entrar en la Plame y van a ver de que hagan la prueba. Pongan básico 1000 y póngale otros descuentos deducibles de bases imponibles. Van a poner 1000 menos 100, le va a calcular sobre 900 el salud, ¿ya? Y esto no se deje de pagar impuestos, sino de que yo ya lo pagué, ya pagué la aportación a la salud, ¿ya? Entonces, uno de los primeros errores es este. Pasemos al siguiente. Miren, hay otro tema también con el tema de los descuentos. Como habíamos visto en la diapositiva anterior, ¿no? Que el trabajador va a devolver a través de cuotas vía descuentos, se recomienda que la compañía realice un convenio con el trabajador y tiene que estar por escrito de los descuentos que autoriza el trabajador a que se le realicen. Y esto les comento porque ya he tenido experiencia cuando hay fiscalizaciones de SUNAFIL. Lo primero que te dice es demuéstrame que el trabajador autorizó el descuento. Entonces, por ejemplo, en este modelito que ustedes tienen acá, ¿no? Si bien es cierto, tiene un tema de viáticos, pero leámoslo como licencia con goce de haber, ¿no? Al comienzo, el primer párrafo habla de los datos de las partes. Después dice, el primero, cláusula primera, el empleador otorgó al trabajador como licencia con goce de haber, leámoslo así, el importe de tanto, ¿no? Con fecha tal se extinguirá la relación laboral. Eso vamos a ver qué pasa cuando no cubre totalmente la compensación. El trabajador de algún momento, en un momento a otro dice, me voy, y no llegó a compensar las horas. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, el trabajador a través de este documento, en la cláusula tercera podemos ver que el descuento descrito en la cláusula segunda se realizará siempre que el trabajador no realice rendición de cuenta. Bueno, ese es un tema de viáticos, pero lo importante es de que en la cláusula cuarta se indica que en caso de haber aplicado el empleador el descuento autorizado por el trabajador descrito en la cláusula segunda sobre su remuneración y liquidación de beneficios sociales y este no llegase a cubrir el importe indicado en la cláusula primera, el trabajador se obliga a devolver la diferencia en un plazo de tantos meses. Esto a veces resulta un sueño, porque no sabemos si el trabajador va a devolver o no va a devolver.
Más adelante vamos a ver cómo es que el empleador podría recuperar esta diferencia o en el peor de los casos, cuando le dice, ¿sabes qué? Quédate con ese dinero si tiene un efecto tributario para que la empresa lo pueda utilizar y rebajar el impuesto a la renta. Pero este es un modelo que ustedes lo pueden utilizar. Cambian el término de viáticos por el tema de licencia con goce para propósitos de que puedan efectuar los descuentos autorizados sin ningún inconveniente. Aquí hay una casación, por ejemplo, ¿no? Acá hay una casación que justamente les comentaba que iba a haber jurisprudencia también, ¿no? ¿Qué pasa cuando no cubre la licencia con goce de haber? La parte en la que le pongo énfasis en esta jurisprudencia señala lo siguiente. Se aprecia que dicha suma fue consignada en la liquidación de beneficios sociales con los respectivos descuentos, documento que no fue cuestionado por las partes procesales, razón por la que adquiere certeza y consta así en documento de fecha cierta. Bueno, una recomendación. A veces es un poco engorroso de que el trabajador te quiera firmar un convenio como el que les mostraba anteriormente, ¿no? O sea, ¿para qué estoy firmando tanto papeleo? Y puede ser de repente que el trabajador de alguna u otra manera lo pueda tomar como que se quieran aprovechar de él, pero no es ningún provecho. Entonces, a través de una simplificación básicamente procedimental para que se le liquide al trabajador, la Corte Suprema ha indicado de que basta con que conste en la liquidación los respectivos descuentos y que en la parte final se considere lo siguiente, que las partes, ¿no?, dan fe, dan conformidad y manifiestan su voluntad de estar de acuerdo con los conceptos señalados, tanto como ingresos y descuentos de la liquidación. En señal de conformidad, firman las partes. Entonces, la liquidación es una forma de manifestación de la voluntad. Entonces, ¿qué pasa si el trabajador firma la liquidación conteniendo su consentimiento del descuento en la parte final e indicando que está conforme con su contenido? Eso es totalmente válido y sobre eso también hay resoluciones de SUNAFIL. Ahora, hay empresas que dicen, mira, ¿sabes qué? No le vamos a descontar al trabajador. Ya se van a ir los trabajadores y se van a quedar con el dinero. Pregunta, ¿qué es lo que deben tomar en cuenta los empleadores para efectos de no caer en contingencias tributarias y laborales también por un tema de discriminación? Para propósitos tributarios, la pregunta que yo formulo aquí en la parte final es, dice, ¿es deducible del impuesto a la renta? Sí es deducible. ¿En qué momento es deducible? En el momento en que yo acuerdo con el trabajador que se quede con el dinero. ¿Cuál es la base legal? La base legal es el inciso L del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta. Acuerdo con el trabajador que como ya no va a laborar y resulta irrecuperable, pues te quedas con el dinero y esto resulta deducible en el ejercicio en el cual le digo al trabajador que se quede con el dinero, ¿no? La segunda pregunta es, ¿procedería una cobranza dudosa? Es decir, supongamos que en el supuesto de que en este convenio que yo les he puesto, ¿no?, que en la cláusula cuarta dice que en caso no llegase a cubrir, el trabajador se obliga a devolver la diferencia. Entonces, eso implicaría un recupero para la compañía, una reclamación, un recupero respecto del trabajador. Oye, te has ido y me debes. Pero la pregunta es, ¿yo podré en algún momento mandar esa cobranza o esa cuenta por cobrar como cobranza dudosa? Depende. El Tribunal Fiscal, ¿qué es lo que ha señalado? Miren, si es que ustedes quieren recuperar el dinero cuando el trabajador cesa, ¿no?, habiendo compensado, descontado todo, y no alcanza, ¿no? No alcanza, y deciden usar este acuerdo indicando que el trabajador va a devolver, es importante que le coloquen que va a devolver con intereses. ¿Por qué? Porque cuando ya la devolución del dinero implica una generación de rentas, ya estamos ante ante el principio ante el cumplimiento del principio de causalidad. Entonces, si es que
para la empresa le resulta viable la recuperación del dinero y por ahí de repente del 100% recupere el 80%, pero el 20% no llegó a pagar, pero yo estipulé de que cuando te vas, ojo, te vas de la empresa debiéndome. Pero es importante que coloquen el tema del interés. ¿Por qué? Porque el Tribunal Fiscal ha resuelto lo siguiente, que no importa si es un cliente o no importa si es un trabajador, lo importante es que esa cuenta por cobrar genere intereses. Si esa cuenta por cobrar genera intereses, tú sí lo puedes provisionar como cobranza dudosa. Obviamente cumpliendo los presupuestos establecidos en el inciso F del artículo 21 del reglamento de la ley del impuesto a la renta y del inciso I del artículo 37, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa si es que, bueno, decidimos, ya tú te vas a quedar con el dinero, todo? Pero de alguna manera quieres protegerte laboralmente porque ves que el trabajador de repente es un tanto conflictivo y tú dices, oye, si yo lo dejo que se quede con el dinero así suelto, de huesos, de repente resulta demandando o de repente está reclamando algo adicional. ¿Cómo evitar ello? Miren, el artículo 57 de la ley de CTS, en sus párrafos segundo y tercero, señalan de que uno puede otorgarle al trabajador una suma graciosa, compensable. ¿Qué significa esto? De que si es que en un documento se plasma la voluntad del trabajador y del empleador, de que el empleador sobre todo se obliga de forma pura, simple, incondicional a entregar una suma graciosa compensable para que surta como efecto la compensación señalada en el artículo 57 de la ley STS, entonces ese monto ya no quedaría como una liberalidad propiamente, sino quedaría como un monto que podría compensarse contra cualquier futura demanda que podría darse con el trabajador. ¿Ya? Pasemos a la siguiente. Otro de los temas también que me han indicado. Miguel, ¿sabes qué? Se fue, me quedo con las utilidades, pues le voy a retener las utilidades. Pregunta, ¿le puedo retener las utilidades a los trabajadores? No, señores, necesitamos la autorización del descuento. Es por eso que yo empezaba con esto. Ya la SUNAFIL se ha pronunciado en esta resolución 139-2016 que en ninguna parte de la norma de la participación de los trabajadores en las utilidades, decreto legislativo 892, se ha indicado o ha contemplado de que el empleador se puede quedar o puede retener las utilidades. Eh, Ahora ustedes me dirán, ¿y la CTS? La CTS sí, la CTS tiene un tratamiento especial, pero bajo ciertas condiciones, que tiene que haber un daño a la empresa y tiene que haber una demanda de por medio. Con eso yo retengo. Pero si pierdo, no solamente tengo que devolver al trabajador lo que le retuve, sino tengo que devolverle un monto igual o el 100% como una sobretasa como sanción por haber retenido indebidamente la CTS, ¿no? Entonces, amigos, hasta este punto es importante de que todo descuento, toda retención, todo lo que se tenga que hacer sea con consentimiento del trabajador. Y esto me hace recordar, me acuerdo, esto me hace recordar cuando hice una auditoría a una empresa de transportes y de pasajeros y había un cajero en cierta ciudad que cuando me acuerdo hice el arqueo de caja, faltaba algo de 30.000 soles más o menos. Y conciliando con los boletos, pues había puesto 0,000. El dueño de la empresa obviamente me dice, oye, yo tengo que descontarle esto. Yo le digo, no es tan sencillo, le digo. Tendríamos que, en principio, tener el consentimiento, pero ¿cómo vamos a tener el consentimiento si es un sinvergüenza, se llevó el dinero? Miren, ese trabajador demandó que no le habían pagado sus beneficios. Y antes que acabe el proceso penal, primero acabó el proceso laboral. ¿Y qué creen que pasó? Así, renegando, le tuvieron que pagar.
Y el proceso penal cuando acabó era un tema solamente de prisión suspensiva, o sea, la pasó feliz con su plata y ya está. Es por eso que hay que tomar las medidas necesarias para que al momento dado de que se hagan las retenciones o se hagan los descuentos, se puedan tener los documentos de sustento, ¿ya? Y hay otro modelito también que no lo he puesto, que yo recomiendo que se les haga firmar al momento que ingrese el trabajador a laborar. Se llama descuentos autorizados por daños ocasionados a la empresa. Ni bien yo me entero que hizo u ocasionó el daño, ese contrato marco ya me hace, digamos, acreedor de parte de su remuneración porque él me autorizó a descontarle del ingreso, de su liquidación de beneficios o cualquier otro concepto por el cual yo pueda retenerle. Entonces, eso es importante también, estimados amigos, que se pueda tener en cuenta. Limiten la compensación de las horas y descuentos. Ustedes me dirán, ¿hay un límite establecido por la norma para recuperar las horas? Miren, el Decreto Supremo 010-2020-TR, que reguló el trabajo remoto dentro de su cuerpo normativo, su articulado, estableció de que la recuperación de las horas se iban a dar siempre y cuando se dé en la jornada normal del trabajador. Es decir, si un trabajador laboraba de lunes a viernes y va a recuperar horas, tiene que ser de lunes a viernes. Si yo le digo vengo un sábado, vengo un domingo, estoy transgrediendo la norma. Yo no le puedo decir que vengo un día que no es su jornada habitual. ¿Ya? Ese es tema número uno. Tema número dos. Ya, Miguel, no le voy a descontar ni voy a hacer de que pues vaya un día de descanso, sino que le voy a aplicar las horas en su jornada laboral. ¿Tengo algún límite de horas? ¿Le puedo poner 2, 3, 4 horas? La respuesta en primera instancia es sí. Sin embargo, y aquí viene la salvedad, sin embargo, el Tribunal Constitucional, como ustedes pueden ver en esta sentencia, en el expediente recaído en el número 4532-2012-PA, que es proceso de amparo, /TC, que es del Tribunal Constitucional, que el empleador sí tiene la facultad de poder decirle, mira, ¿sabes qué? Tu turno se amplía hasta tanto porque me tienes que compensar las horas que te he dado como licencia con goce. Pero ojo, ¿ah? ¿Qué es lo que señala el Tribunal Constitucional? Si tú le das horas que afectan la salud del trabajador, supongamos que el trabajador hizo, no sé, 3 horas, se estresó, le dio un derrame y hasta quizás le ocasionó la muerte, ¿eres responsable? Si es que no fue razonable el otorgamiento de las horas, la empresa es responsable. Hay que tener mucho cuidado. Aquí siempre hay una ponderación de derechos y se pondera siempre el derecho al bienestar y a la salud de los trabajadores sobre cualquier otro tipo de compensación que se pueda hacer. ¿Ya? Entonces, no hay un límite, no lo hay. Las horas que va a compensar, ¿tengo que calcularle el 25% por las dos primeras y el 35% por las siguientes? No. ¿Por qué? Porque es una recuperación de la labor no realizada. Yo te pagué por no trabajar. Ahora vas a trabajar y ya no te voy a pagar porque ya te pagué. Y eso no es una recuperación de horas, ni tampoco son horas extras. Los descuentos también. No olvidemos de que todos, el trabajo dignifica a la persona. Y si yo le voy a descontar un monto de tal manera que no pueda subsistir, estoy afectando su dignidad. Y al afectar su dignidad, obviamente, estoy excediéndome los límites constitucionales. Por lo tanto, tanto las horas como los descuentos deben ser razonables. ¿Ya? Y esto ya está amparado en una sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Qué pasa si el trabajador en la prestación del servicio fallece? ¿No? Fallece. Dios no quiera, fallece. ¿No? Supongamos un trabajador de riesgo, ¿no? Trabajador de riesgo, ¿pueden ir a laborar? Sí, con una declaración jurada. Pero no olvidemos que la responsabilidad contractual, para ser, digamos, un poco más didáctico, no voy a hablar en palabras técnicas,
cuando la persona que se expone a un riesgo con consentimiento, y la parte que sabe que la otra parte se está exponiendo a un riesgo, es decir, los dos saben que puede pasar algo, la responsabilidad es compartida. Es decir, yo como empleador no puedo decir, ¿sabes qué? Él ha querido venir, pues afirmó su declaración jurada que quiere venir. Pero lamentablemente, como es una responsabilidad de naturaleza contractual, allí existe una figura, ¿no? Que en términos simples es de que ambas partes conocían y ambas partes tuvieron incidencia en el hecho que ocasionó la muerte o alguna enfermedad o algo que incapacite al trabajador. Entonces, ante estas situaciones, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que sucede? Normalmente, para evitar ir al Poder Judicial, ¿no? Ir al pleito, sabiendo de que, porque como asesores, al menos los asesores que somos serios, que siempre estamos, digamos, sabes que se puede o no se puede, o te va a pasar esto o no te va a pasar, y no estamos pintando pajaritos, le decimos, mira, ¿sabes qué? Acá tenemos la de perder, hay que negociar. Y cuando se negocia hay que saber negociar. ¿Por qué? Porque miren, la transacción extrajudicial es una figura jurídica que ha sido recogida del Código Civil, ¿ya? Pero que puede ser celebrada también en este tipo de supuestos, cuando hay un perjuicio a los trabajadores de índole, digamos, de índole personal o de índole digamos, que tenga que ver con un tema sanitario o con un tema de la vida propia del trabajador. Entonces, ¿qué pasa si hay un fallecimiento, por ejemplo, y la familia del trabajador viene y dice, mira, ¿sabes qué? Ha fallecido, tú eres responsable, tú has sabido del problema, sin embargo, has exigido de que venga, has hecho esto, lo otro, lo otro. Miren, laboralmente no hay vuelta que darle. O sea, cuando hay responsabilidad, se tiene que cumplir con la responsabilidad. Pero, ¿qué es lo que sucede tributariamente? Ahora ustedes me dirán, oye, pero esto es deducible. Supongamos, acordamos 100.000 soles, ya, 100.000 soles y cerramos el caso. No nos vemos en la vía penal, civil, laboral, no nos vemos en ningún lado. Cerrado el caso, tomas tus 100.000, tú feliz, yo feliz y no, cada uno a su casa. Hasta ahí todo ok. Pero tributariamente, ¿será deducible? Depende. Miren lo que ha señalado el Tribunal Fiscal en esta resolución. Miren, a veces el área legal de las compañías, por no hacerse problemas, entre comillas, le ponen, oye, no reconozcas que ha habido un problema, no reconozcas que el trabajador falleció, no reconozcas que el trabajador perdió una pierna, no reconozcas, simplemente ponle ahí que acordaste con la familia o acordaste con el trabajador, otorgarle un monto, ¿no? Como señal de ayuda. Eso funciona para tema civil, laboral, pero tributariamente tengo que reparar todo lo que le doy. ¿Por qué? Porque el Tribunal Fiscal señala lo siguiente. La propia recurrente, es decir, el propio contribuyente que pagó, dice, reconoce que no mantiene ningún tipo de responsabilidad a favor de los agraviados. Ahora la pregunta que yo les hago es, pero si es que yo pongo de que si he tenido responsabilidad va a ser peor. No, señores, no va a ser peor, porque la transacción extrajudicial termina o cancela cualquier tipo de proceso que nos puedan iniciar posteriormente. ¿Y cuál es la característica particular de esa transacción extrajudicial? De que ambas partes se hacen concesiones recíprocas. Yo, empleador, la concesión que te doy es 100.000 soles. Tú, trabajador, la concesión que me haces es no demandarme, no enjuiciarme ni en la vía civil, penal, ni judicial, ni administrativa. Nos hacemos las concesiones recíprocas, reconocemos el error y cerramos el trato y yo me obligo a pagarte. Pregunta, ¿ahí es deducible? Perfectamente deducible, porque se ha dado en un contexto laboral y ha sido trabajador de la empresa. Pero si yo voy a poner que por temas de índole humanitaria, solidaria, y a pesar de que no he tenido ningún tipo de responsabilidad, te voy a ayudar, bueno, puede valer, pero lamentablemente tributariamente te lo van a reparar. Acá está esto y esto me pasó, me acuerdo hace un par de años,
con un cliente que ya me llamó cuando ya habían hecho la transacción. Le digo, a ver, pásame la transacción. Veo la transacción, no era deducible. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando negociamos este tema. ¿Ya? Tenemos aquí una casación interesante. ¿Y por qué es necesario colocar el nombre correcto en las boletas? Miren, les voy a comentar este caso y lo voy a homologar con el caso de la compensación de las licencias con goce de haber. ¿Ya? Miren, en el tema de la remuneración vacacional, ¿qué pasó con este empresario? Este empresario pagó su remuneración vacacional. Es decir, cumplió con el pago de las vacaciones, ¿ah? Cumplió con el pago de las vacaciones. Pero en la boleta, por ejemplo, el trabajador ganaba 1.000 y le puso ingresos 2.000. Y le dijo, hoy te estoy pagando el trabajo más tus vacaciones, ¿ah? El trabajador dijo, ya, no hay problema. Pasó el tiempo y lo demandó. ¿Qué dijeron los jueces? Los jueces dijeron, oye, pero yo de dónde sé de que acá le has pagado la remuneración vacacional. Yo de dónde sé que esto es vacaciones. Acá solamente figura que sí, un indicio que le has pagado el doble, pero yo no sé si esto es vacaciones. Y miren lo que resuelve, ¿ah? El empleador se limitó a exhibir una hoja de récord de vacaciones. Pasémosla a la licencia con goce de haber. Yo le doy a Sunafil, ¿no? O le doy o presento como medio probatorio todo mi cuadro de cómo he compensado las horas, ¿no? Cómo he compensado las horas. Después me va a decir, a ver, refléjame cómo es que lo has plasmado en la boleta. Y regresemos acá, regresemos al primerito. Miren, ¿por qué la necesidad de hacer esto? Muchos me han criticado, ¿eh? Muchos me han dicho, no, que muy engorroso, lo podemos llevar aparte. Pero cuando haya un mejor control o cuando haya de más o en exceso, es mucho mejor a que falte, ¿ya? Entonces, supongamos que, miren, en este caso, por no decir remuneración vacacional, le dijeron, le debes, págale otra vez. El empresario con el hígado a pagar nuevamente. ¿Por qué? Porque la boleta no consignaba. Base legal, Decreto Supremo 001-98-TR. El sustento del pago de los conceptos sociolaborales, de las normas sociolaborales, deben estar contenidas en la planilla. O sea, es una norma imperativa. No es una norma que a mí se me ocurra pagar de buenito, ya está. No, tengo que protegerme también y colocar el nombre que debe ser. Entonces, miren, ¿por qué es que este es de un cliente, que yo más o menos le establecí un esquema? Tienes los 5 soles de la hora y le vuelves a descontar. Y acá le descuentas. O sea, entra y sale porque ese dinero no lo va a percibir porque ya lo percibió. Pero, ¿por qué le vas a descontar? Le vas a descontar para propósitos que no sea base imponible de la salud. Entonces, regresando, amigos, acá al tema de la casación de la Corte Suprema, miren en el punto 2, este sí es criminal, dice, en las boletas de pago del trabajador no figuraba el pago por concepto de remuneración vacacional, a pesar de que en las mismas se consignó la fecha de inicio y retorno del descanso. O sea, miren, en la boleta de pago le pusieron inicio y retorno. O sea, en la boleta de pago le consignaron sus 30 días de vacaciones, pero en los conceptos de ingresos no le pusieron remuneración vacacional. Esto no quiero que se repita con el tema de la compensación de las licencias con goce. Es por eso que les estoy advirtiendo que esto debe estar bien detalladito, ¿ya? Porque cuando llegue el caso a la vía judicial, no es nada fácil para el empleador, ¿eh? Déjenme decirles. Otro tema también. ¿Puedo compensar con vacaciones? Claro, hemos visto anteriormente que se puede aplicar cuotas, descuentos, que puedo aplicar horas, recuperación de horas, todo siempre detalladito y consignado, ¿no? Igual, si voy a compensar con vacaciones, también lo pongo ingreso, descuento, deducible de base, pero ya sé que, y un documento firmado que del periodo tal estoy aceptando que me descuente porque estoy compensando la licencia con goce de haber otorgadas de tal fecha a tal fecha, ¿no? Eso debemos sustentar. Pero miren aquí este tema de las vacaciones con respecto a los gerentes, ¿no? Muchos dicen, es representante legal, tiene derecho a las vacaciones, ¿no? Tiene derecho a las vacaciones. Y como tiene derecho a las vacaciones, como no tiene derecho a las vacaciones, no hay indemnización de vacaciones.
Déjenme decirles que hay gerentes y hay representantes legales que, a pesar que el artículo 23 o 24 del decreto legislativo 713 indica de que no tienen derecho a una indemnización por descanso vacacional no gozado, eso está supeditado a qué tipo de gerente sea el que haya tomado o no tomado las vacaciones. ¿Cuándo sí hay indemnización para el gerente o para el representante? Cuando el gerente decide cuándo salir. Oye, ¿sabes qué? Tengo un viaje familiar, me voy, regreso de acá en 2 semanas. Ese gerente no tiene por qué recibir indemnización vacacional. Porque muchos han dicho, oye, pero mira, ¿sabes qué? Para compensar con los gerentes, mejor le compensamos con su indemnización o estas fechas que tiene así, que no va a estar en la planilla, le damos indemnización. Y revisando la documentación le digo, oye, este gerente está supeditado a que el directorio le apruebe o no le apruebe, ¿no? Y miren esta casación. Vacaciones a gerentes sin derecho a indemnización. Dice, la sala considera que la decisión de no hacer uso del descanso es aplicable a los gerentes y a los representantes y no únicamente a estos últimos, por lo que no es suficiente ser gerente para ser excluido, sino que es necesario tener el poder para decidir no hacer uso del descanso. O sea, este gerente demandó sus vacaciones, su indemnización vacacional, ¿no? ¿Y qué pasó? Ganó. ¿Por qué? Porque no tenía el poder de hacer uso, pues. Ahora, supongámonos en el caso de que es un gerente que decide cuándo salir y cuándo no salir y la empresa dice, hay que darle su indemnización. Pregunta, ¿es deducible para el impuesto a la renta? No. ¿Por qué? Porque no hay una disposición legal en principio y no sería un concepto inafecto tampoco, toda vez que el artículo 18 de la ley del impuesto a la renta señala que son inafectos todos los conceptos indemnizatorios que nacen o se producen del dispositivo legal laboral. Es decir, nacen del dispositivo legal laboral y te indemnizan por eso. En principio es una renta quinta, porque es una liberalidad. El nombre que le pongas, indemnización quinta. ¿Por qué? Porque no nace de un dispositivo laboral, sino de que nace prácticamente de un acuerdo entre las partes, por más indemnización que le pongas. Entonces, si se otorga, ¿sería deducible? No sería deducible, pues. Pero si es que se otorga teniendo el gerente teniendo el gerente el derecho a la indemnización porque tiene que pedir autorización al directorio o tiene un órgano superior al cual acudir para que pueda salir de vacaciones, ahí sí es deducible. Y la SUNAT se ha pronunciado en un informe del año 2011, no recuerdo el número, pero lo hay, indicando de que es perfectamente deducible, ¿ya? Y hay que tener en cuenta solamente el devengado, porque las indemnizaciones por vacaciones normalmente se deducen no en la fecha del pago, sino cuando se devengan. Es decir, yo no le otorgué vacaciones en el año, pasó un año y no le di, se ocasionó el daño por no dar vacaciones. En ese año yo debo provisionar en la contabilidad para que ese gasto sea deducible en el ejercicio que corresponde. Hay muchos que cometen el error de pagar estas indemnizaciones cuando el trabajador se va, pero ya la indemnización por el descanso vacacional no gozado ya devengó hace tiempo ya, ¿no? Ese es uno de los errores que tienen que revisar. El tema de la naturaleza de la licencia con goce de haber el devengado. Acá hay que tener mucho cuidado también en el tema del devengado. Muchas compañías están colocando las licencias con goce de haber como gasto de frente. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que pasa si es que el acumulado de las horas, ya, el acumulado de las horas no me va a terminar de cubrir el 2020, sino que se va a ir hasta el 2021? Pregunta, señores. Cuando uno paga algo de manera anticipada, sin que tú recibas la contraprestación, o la prestación, mejor dicho. Si tú recibes una contraprestación, pero no recibes la prestación, es decir, te adelantan, pero no haces nada, ¿hay devengado para renta? No, no hay devengado para renta. Entonces, en términos simples, si el trabajador se le dio licencia con goce de haber y aún no recupera las horas, ¿será gasto del 2020? No, solo lo que recupere en el 2020 será gasto y lo demás se tendrá que diferir para el 2021 y hasta quizás el 2022 si se han acumulado horas importantes de labores.
Entonces acá hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener cuidado con la rectificatoria que podamos hacer con el e-salud, porque el e-salud no es cuestión de que rectifico y ya está. También hay que tener cuidado con el 625. Muchos han modificado coeficiente con sus estados financieros al 31 de julio y han considerado como gasto la licencia con goce de haber. Pero eso no es gasto. Y han considerado un coeficiente errado. O sea, han modificado coeficiente porcentaje de manera errada. Porque han considerado un gasto que no es gasto, que aún no ha devengado, que se va a devengar recién con la prestación de servicio del trabajador. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Y miren qué pasa cuando yo no cumplo con el pago de la salud. Miren, este es un caso real, que ya tiene sus añitos, pero tengo otros casos, pero este sí lo he cogido por el monto. A esta empresa le cobraron 265.476 soles. ¿Por qué? Porque por un tema de no cumplir con el pago de la salud, por cumplir con el pago de la salud de manera extemporánea, es decir, la norma de la salud me dice, tú tienes que cumplir con el salud máximo hasta el último día del mes del vencimiento. Si el periodo de enero vence en febrero, tú tienes hasta el 28 o 29, dependiendo del año, para pagar el salud. Tú pagas fuera de esa fecha todas las atenciones que tienes de los trabajadores en tu planilla, que se hayan ido a operar, se hayan ido a traer medicina, todo ese listado te llega y te dice, mira, ¿sabes qué? Tienes que pagar la sencilla suma de 265.000 soles. O sea que la salud no es juego, amigos, no es juego. Hay que tener mucho cuidado y tino al momento que tengamos problemas con este tema de la salud. No es cuestión de rectificar por rectificar. Las horas no compensadas por la naturaleza del trabajo. También me ha pasado eso y también me han preguntado. Miren, hay trabajadores que están sujetos a fiscalización, es decir, que yo veo lo que hacen, ¿no? Hay un control en la prestación y hay trabajadores pues que no se sabe qué es lo que están haciendo y están, digamos, sujetos o no están fiscalizados, ¿no? Trabajan en campo. La pregunta es aquí, ¿cómo hago para compensarle las horas? Porque tienen una jornada, digamos, de alguna manera un poco especial porque no hay forma de controlar si hizo una labor de más o una labor de menos. Aquí lo recomendable es que se puedan acordar descuentos, ¿no? Descuentos o también poder tratar de ubicar el tema con el trabajo remoto. La reducción de la remuneración también es totalmente viable. ¿Qué pasa si soy un personal de riesgo, un trabajador de riesgo? ¿Puedo firmar una reducción de remuneración? Claro que sí, no hay ningún problema. La ley, la 9463, que está vigente desde el año 41, y sigue vigente, y que hubo intentos a través de proyectos de ley de derogar esta norma, permite de que las partes se pongan de acuerdo para reducir las remuneraciones. No solamente reducir las remuneraciones, sino que también pueden reducir la jornada. Por ejemplo, he tenido clientes en los cuales yo les he proporcionado un modelo en el cual un trabajador tenía sus 8 horas, por ejemplo, ¿no? Y planteamos la reducción de remuneración por obvias razones que la empresa no andaba bien por el tema de la pandemia. Y dentro de las cláusulas también incorporamos la variación de la reducción o la variación de la jornada de trabajo. Entonces, esos trabajadores de una labor completa que se les necesitaba antes, se les pasó a part-time. Es decir, como el trabajador autorizó no solamente la reducción de remuneración, sino que le autorizó al empleador variar también su jornada, se redujo también el tema de las horas de trabajo y la modalidad de prestación de servicios, que también está amparado en el artículo 9 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Entonces, esto es totalmente viable, es válido, en la jurisprudencia también está plasmado y puede ser una reducción pura de remuneración o también con variación de jornada. Acá tenemos un modelo, por ejemplo, de convenio, ¿no? Que le hice a un cliente por un tema de una reducción de remuneración temporal porque había una variación de puesto con reducción de remuneración a la cual el trabajador solicitó y accedió. Ustedes tienen acá un modelo, si tienen algún caso en el cual puedan aplicarlo, tienen acá este convenio de reducción de remuneraciones.
Esto también se ha satanizado, el tema de la licencia sin goce de haber. Miren, la suspensión perfecta que está ya regulada específicamente en el decreto de urgencia el 038/2020, ya, y normas modificatorias, normas reglamentarias y posteriormente ampliatorias, permitía que el empleador de manera unilateral suspenda algunas cuestiones. Miren, Sunafil, que ha observado, no le avisaste a los trabajadores la medida, pero eso está en una norma reglamentaria, no está en una norma con rango de ley. Y hay casos que se han judicializado por un tema de jerarquía de normas, porque una norma reglamentaria te decía, tienes que avisarle al trabajador que vas a tomar esa medida. Claro, que en la norma general lo dice, pero si estamos en un régimen especial y nos notifican para adaptarnos a un régimen normal, a un régimen excepcional, que dieron 5 días, me acuerdo, hábiles, para adaptarse, para ver si era por motivos de la actividad o por motivos económicos, tampoco dejaba de ser cierto de que la autonomía de las voluntades de las partes se podía respetar. ¿Qué pasaba si es que a solicitud del trabajador me decía, ¿sabes qué? No voy a ir a laborar porque tengo que asistir a una persona X o tengo miedo a contagiarme? Miren, en la cláusula segunda, acá de esta diapositiva, señala que a solicitud del trabajador, las partes acuerdan cesar temporalmente la obligación del trabajador de prestar el servicio y el del empleador de pagar la remuneración, lo cual es totalmente válido. Sin embargo, esta medida fue temporal porque en la cláusula tercera dice, una vez vencido el plazo que hemos mencionado, el empleador se obliga a restablecer al trabajador bajo las mismas condiciones que tenía. Es decir, es una medida excepcional, temporal y que no requiere aprobación del Estado, porque requiere solamente la voluntad de las partes. La que requiere sí autorización del Estado es la suspensión perfecta unilateral. Los gastos de salud. Miren, amigos, también me han llamado bastante, ya se me está acabando el tiempo, voy a tratar de ser bastante puntual. Los gastos de salud. Acá tenemos dos RTFs que la verdad son bastante, más que resolver un caso, la verdad que son, es prácticamente como leer un libro de cómo entender la deducibilidad de un gasto de salud, cómo entenderlo y cómo es que la generalidad debería ser entendida. Miren, dos requisitos importantes. Que si voy a hacer un gasto de salud con un trabajador, en principio, valga la redundancia, tengo que demostrar la fehacientemente que es trabajador. O sea, que hace labores efectivamente en la empresa y que producto de las labores se accidentó y que él tiene vínculo laboral con la empresa. En la RTF, en esta, la del 2010, que ustedes tienen la primerita, le repararon el gasto de salud. ¿Por qué? Porque no se acreditó el vínculo laboral. Entonces dijeron, ¿para qué ya vamos a revisar el resto? Si no es trabajador, ya, listo, se acabó, reparo. Y en esta segunda RTF, que es del 2005, que ya tiene sus años, pero que tiene plena vigencia y que resuelve un caso que inclusive resuelve un caso que antes que se incorpore la generalidad en el último párrafo del artículo 37 de la ley de renta, establece un criterio bastante lúcido y válido para estos tiempos porque el tribunal resuelve lo siguiente, que independientemente de que no existe el criterio de generalidad, los gastos de salud son un tipo de gastos especiales, porque va a depender del tipo de enfermedad que tenga el trabajador para que la empresa desembolse o haga erogaciones. Por ejemplo, puede ser una enfermedad degenerativa. No solamente voy a gastar en el 2020, voy a gastar en ese trabajador probablemente 2021, 22, 23. La SUNAT viene, te acota y te dice, oye, ¿por qué tantos años? Porque es un gasto de salud. El doble L del 37 de la ley de renta me señala que puedo yo deducir y que es razonable. ¿Razonable por qué? Porque es una enfermedad degenerativa. Y si es que cumplo con la generalidad, no hay ningún problema. Ah, no, pero la generalidad no le das a todos los trabajadores. Es que todos los trabajadores no tienen esa enfermedad. Miren lo interesante de esta RTF, la del 2005. O sea, si a uno le da la gripe y pago los gastos de salud,
no quiere decir después de que a todos le va a dar la gripe, para que sea deducible. Interesante y la verdad que bastante lúcido la interpretación que hace el tribunal aquí. Ahora, ¿qué pasa con los padres? La norma de renta regula el tema de los hijos, el cónyuge, la cónyuge o los menores de edad, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿los padres entrarían? Sí, pero si hay un convenio colectivo. Sobre este caso, he ganado justo un caso en el Tribunal Fiscal sobre un convenio colectivo de una empresa eléctrica, de distribución eléctrica, que le querían desconocer todo el gasto de salud de los padres de familia de los trabajadores. Sin embargo, el Tribunal Fiscal dijo que como el convenio colectivo obligaba a la empresa frente a los trabajadores a cumplir con estos gastos de salud, eran deducibles. Miren la importancia de la obligación contractual, porque el convenio es un contrato también. Si vienen proveedores a la empresa, si viene gente a la empresa y yo le proporciono mascarillas, le proporciono EPPs, le proporciono toda la indumentaria que yo lo veo venir y digo, oye, viene con una tela nomás en la cara, esto no lo va a proteger. Mejor, ¿sabes qué? Yo implemento y como va a ser el trabajo dentro de mi empresa, le pasa algo, somos responsables. Mejor nosotros mismos le proporcionamos. Esta resolución del Tribunal Fiscal ha señalado de que esos gastos que asumimos por cuenta del proveedor son perfectamente deducibles en la medida que estén en el contrato de prestación de servicios, ¿ya? La obligación contractual salva el gasto aquí. Hay bonificaciones que también se están dando, ¿no? A propósito, y muy así rápido, por reactiva, ¿ya? Están pretendiendo dar el tema de bonificaciones, ver la forma y esto de acá y el otro. Pero miren, amigos, acá hay dos cosas importantes. Uno, puede haber duplicidad de gastos. ¿Por qué le voy a dar un bono gerencial, ¿no? A alguien que no es gerente, ¿no? ¿O por qué voy a pagar una factura por gerenciamiento si ya tengo gerencias? O sea, supongamos que pague gerencia por servicios de back office, por temas administrativos, por ejemplo, en el área de ventas, pero tengo un back office en área de ventas. Duplico el gasto con la planilla y duplico el gasto con la factura. Y eso lo podemos evidenciar en el inciso I del artículo 32-A, sobre todo se da en el tema de las partes vinculadas, cuando habla del test del beneficio. Y esto de acá, el test del beneficio, también hace, de alguna manera, exponer ese tipo de situaciones. Ya para ir terminando, hay cartas inductivas que está enviando la administración por personal que está en recibos por honorarios. Aquí les dejo una sentencia del Tribunal Constitucional sobre los criterios para poder tomar en cuenta cuándo debe estar con recibos por honorarios y cuándo debe estar en planilla. Esos son los criterios, no son concurrentes, son excluyentes. Puede ser cualquiera de ellos. ¿Se cumple cualquiera de ellos? Planillas. ¿Ya? Acá hay una resolución del Tribunal Fiscal también. La carga probatoria es de la SUNAT. La SUNAT tiene que probar que es mi trabajador. Yo le pruebo de que no lo es con el recibo, contrato, informes entregables. Pero ya de que ahí la SUNAT me diga no, porque yo me he enterado de que esto por casuística debería estar en planilla, eso no vale. Ya el Tribunal Fiscal lo ha señalado. Otra pregunta que me han hecho, ¿y el gerente general debe estar en planilla? Miren, acá el Tribunal Fiscal ha hecho una interpretación bastante curiosa. Dice que de acuerdo a la Ley General de Sociedades, la labor de un gerente general es subordinada, ¿no? Inclusive crean un elemento esencial que no está en el artículo 6º del decreto del decreto supremo 00397-TR. Dice que hay una subordinación técnica, lo cual cuestionable. A nivel de casaciones laborales no requieren un tema así. También el tema de los supervisores de obra, los que deben estar en planilla también, los que están en tema de construcción. Y en el tema del despido en estos tiempos, no es que sea tampoco, y que lo han satanizado, no es que sea que no pueda despedir a alguien. Si yo tengo causales para despedir, lo puedo despedir. Hay tipos de despidos que tampoco la norma ampara, que pueden ser arbitrarios, nulos, indirectos, ustedes lo pueden analizar después, pero no quiere decir de que no pueda despedir, ¿no? Sobre todo lo sensible es cuando hay una trabajadora gestante, ¿no? Sin embargo, lo recomendable es verificar la documentación con la cual se está extinguiendo el vínculo laboral. Ya ustedes pueden dar de repente una mayor lectura a esta jurisprudencia
y ya pueden sacar sus propias conclusiones de cuál es la forma correcta de poder operar. Recomendaciones finales, ¿no? Hemos visto, hay que llevar el control correcto de las horas en las boletas, en los récords, en los papeles de trabajo. Todo acuerdo debe estar en documento fehaciente probable ante cualquier juicio. Los documentos son viables en coordinación con el trabajador, verificar la forma legal más propicia para otorgar beneficios, ¿ya? Y las decisiones del empleador, finalmente las decisiones del empleador durante la relación laboral o al finalizar la misma deben estar acompañadas por un especialista en la materia. Bueno, estimados amigos, aquí están también mi número de celular, mi correo, cualquier cosa, yo siempre estoy llano a poder ayudar y estoy dispuesto a compartir con el Grupo Verona, y eso ha sido todo por hoy, mi presentación, y espero no haberlos aburrido tanto, sobre todo estas horas ya que son un poquito pesadas. Gracias. No, para nada, Miguel, para nada. Felicitarte a nombre de todo el equipo de Grupo Verona. Tu brillante exposición siempre es reconocida y aplaudida por todos nosotros. Te has convertido en una eminencia y un símbolo de la interpretación laboral y tributaria para todos nosotros. La verdad, te felicito, me enorgullezco de ser tu amigo y estoy muy grato por este momento compartido. Sé que lo van a aprovechar al máximo, ya que si algo nos deja la pandemia son muchas incertidumbres en temas laborales. Sí, eso sí. Sí, pues la rapidez con la que se han dado las normas, y hemos sido prácticamente como el cangrejo, ¿no? O sea, nos enteramos por la televisión y posteriormente publicaban las normas y hemos tenido que estar como que andando atrás para poder darle cumplimiento, ¿no? Pero esto no cabe duda de que hay algunas empresas que van a judicializar algún tema de suspensión perfecta, ¿no? Algunos temas que no se han venido realizando conforme a ley, ¿no? Sí, a mí me queda clarísimo. Eh, Para ir cerrando tu exposición, a mí me gustaría preguntarte este tema. sí. ¿Cuál sería, en tu opinión, la fórmula para que haya más mercado formal para nuestros trabajadores peruanos? Por ejemplo, en diciembre eran 5.100.000 y ahora para el mes de agosto no superan los 2.600.000 declarados en planilla PLAME. ¿No? Por el PLAME es no hablamos de estadística INEI, sino números reales declarados. ¿Cuál sería tu fórmula, tu recomendación de cara a conseguir más trabajadores en planilla? Bueno, como bien sabemos, lo que más le duele al empresario es cuando le tocan el bolsillo, ¿no? Yo pienso de que se debe fortalecer la fiscalización. SUNAFIL hace un trabajo bueno, hace un trabajo muy bueno. Lo que sucede es de que debería presionarse más para que se formalicen. Yo he visto casos de que la SUNAT, no la SUNAT, sino SUNAFIL ha hecho que se formalicen, que incluyan a trabajadores en la planilla, y las multas son bastante elevadas, y eso como que los ha hecho pensar y han tenido que formalizarse, ¿no? Esta labor pienso que tampoco puede ser individual solamente de SUNAFIL, debe ser en conjunto con la SUNAT. Hay un acuerdo de colaboración o de cooperación interinstitucional, pero no sé hasta qué punto lo están aplicando esto, porque si se une SUNAT con SUNAFIL y en base a la base de datos que tienen, a la Big Data, tienen para recaudar para propósitos tributarios y tienen para formalizar a trabajadores que deberían estar en planilla, tienen las herramientas suficientes para hacerlo. Yo creo que la fórmula aquí es seguir presionando a través de las instituciones o los entes fiscalizadores para que las empresas informales se formalicen, porque normalmente van con el informal, perdón, van con el formal, ¿no? Al formal sí lo presiona, le dicen esto, el otro, pero el informal está como si nada, dice, no tengo RUC, mejor no tengo RUC. Como escuché una vez un cliente que vino para defenderle sobre un caso que había hecho una construcción que era una operación totalmente real. Me dice, me hubiera quedado en la informalidad. O sea, desesperanzador y triste
que un empresario que era informal y que se convirtió en formal precisamente para construir su tienda, su tienda de abarrotes, tener un edificio de alquileres para formalizarse y poder pagar impuestos, diga la SUNAT me ha desconocido toda esta construcción porque faltó esto, porque faltó el otro, yo queriendo pagar tributos me regreso a la informalidad. Entonces yo creo que hay que simplificar procedimientos, hay que dar incentivos a los empresarios para que de alguna manera incorporen a sus trabajadores en planilla. O sea, presionar sí está bien, pero dar incentivos para marcar un punto de partida. Y una vez que logremos la incorporación a las planillas, ya poder ir pensando en que los empresarios, siendo formales, van a tener menos problemas y van a tener más ayuda de entidades financieras y otras entidades que puedan ser sus aliados, ¿no? Porque finalmente un trabajador formal, un trabajador en planilla, es un trabajador que a los 3 meses puede acceder a un crédito bancario. A los 4 meses puede comprarse un crédito vehicular. Y a los 6 meses puede sacarse un crédito hipotecario. Los bancos, esos son los plazos que te piden. Tráeme 3 boletas si quieres tarjeta de crédito, tráeme 4 boletas si quieres comprarte un carro y tráeme 6 boletas si quieres comprarte un departamento. Y en este contexto yo me quedo con la última parte, con el caso del empresario. ¿Cuántos papás conoces que al hijo que trabaja con él en el mismo negocio le pague aguinaldo, gratificación, CTS? ¿O cuántos nietos le paguen al papá o al abuelo que trabajan para ellos en su fábrica de hielo, en su molino, en su ferretería, en su farmacia, en su pollería? Yo soy el dueño y a mi papá que trabaja para mí y a mi abuelo que trabaja para mí y a mis 2 tíos que trabajan para mí, les pago yo aguinaldo, gratificación, CTS, vacaciones. Sí, claro, eso es lo típico, ¿no? O sea, tener, digamos, como un parámetro discriminador el tema familiar, ¿no? Lo cual no debería ser así, pero sí, sí conozco casos, ¿no? No muchos, pocos son, pero sí, sí, en efecto hay más. Lo que hay es el tema del valor de mercado de las remuneraciones. O sea, son formales, ¿no? Son formales, pero están peleando con el valor de mercado de las remuneraciones porque ven de que el que está abajo o el que está a su costado le impide ganar más de lo que debería ganar, ¿no? Eso sí más he visto. Y en el tema que me comentas, sí he visto también casos donde la justicia solamente alcanza pues a los suyos y no alcanza a aquellos trabajadores que requieren también de sus beneficios que son reconocidos por ley y que tienen que llevar un pan a la mesa. O sea, eso también el empresario debe tener conciencia de eso, ¿no? Parece que se fue la conexión ahí. ¿Para qué esperar? Sí. Sí. No, yo agradecido siempre con ustedes de poder compartir lo poco que se aprende día a día y cualquier cosa, cualquier apoyo, siempre cuenten conmigo, como Grupo Verona también y si tienen alguna duda adicional, ahí tienen también mis datos para que puedan de repente escribirme alguna duda que haya quedado en el aire. Yo agradezco la invitación. Muchas gracias. Y también me despido, aunque mi amigo José Verona está desconectado. También un fuerte abrazo y que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias, doctor Miguel. Bendiciones. Perfecto. Bendiciones. Hasta luego.